Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, amables televidentes y radioyentes, como también hermanos que nos ven por el internet. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes en este momento con otro estudio más de la lección de la escuela sabática. En este día viernes 6 de diciembre, que como siempre decimos, estamos a poquitos minutos en algunos lugares y a pocas horas tal vez de que llegue el día santo del Señor, como lo es el sábado. Hoy, a la puesta del sol, comienza el sábado. Y al menos aquí en esta parte de los Estados Unidos donde estamos nosotros, que es en el estado de Texas, sabemos que pues todavía no ha llegado a esta hora que estamos hablándoles. Pero si ustedes ya nos está oyendo o mirando en diferido, o nos está mirando pues, no sé, ya cuando el sol se ocultó en su lugar, ya es posible que para usted ya sea sábado. Pero es un gusto de todas maneras desearle un feliz sábado a usted, amable hermano y hermana adventista que nos sigue a través de estas transmisiones. Un saludo muy especial a los amigos que están mirándonos en los medios de comunicación, invitándoles para que se unan con nosotros en adoración a nuestro Dios, desde hoy a la puesta del sol, a través de un programa en vivo que sacamos aquí en radio y televisión, como lo es el programa Recibiendo el Sábado. Sale por Radio Advenimiento, por Advenimiento TV y también por los canales de YouTube. No se pierdan este programa de hoy, Recibiendo el Sábado. También nuestros hermanos de Garland, en esa ciudad que está como al este de Dallas, Texas, allí en Garland, Texas, los hermanos se reúnen también todos los viernes después de la puesta del sol, como a eso a las 7:30, que ya en hora de sábado se reúnen para tener una reflexión bíblica, momentos de oración y testificación. Así que si usted quiere ir por ahí esta noche, comuníquese con nosotros aquí a las oficinas del ministerio al 214-307-5344 y le daremos la dirección, ya que esa reunión se hace todos los viernes después de que el sol se oculta. Ya en horas de sábado se tiene esa reunión y están ustedes invitados. Para mañana les invitamos a todos que vayan a las diferentes iglesias Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, como son las que tenemos aquí en el estado de Texas: San Antonio, Texas, Austin, Texas, Corsicana, Texas, y también Fort Worth, Texas, McKinney, Texas y Denison, Sherman. Pero tenemos la iglesia central en Irving, Texas, aquí cerquita de Dallas, donde les invitamos mañana para que vengan a adorar a Dios con nosotros. Estaré temprano en la mañana bautizando a una hermanita que ha pedido el bautismo. Estaremos dando esa recepción a este nuevo miembro que Dios nos da, y pues eso será eso de las 10:15 por ahí de la mañana, y después estaré predicando la palabra de Dios en el templo, aquí en Irving, Texas. Estaré predicando en el culto de adoración, en el servicio de adoración. Así que todos los amigos de Dallas y sus alrededores que puedan venir a visitarnos, vengan a adorar a Dios con nosotros mañana desde las 9 de la mañana en adelante. Si vive en Houston, Texas, no se pierda de visitar nuestra iglesia también allá a partir de las 9 de la mañana en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Allí en el Templo Pentecostés Los Lirios, los hermanos le esperan a todos los televidentes del canal 51.2 Advenimiento TV en Houston para que vayan y adoren a Dios en ese lugar. Aquí en Irving, el templo, se me olvidó dar la dirección, es el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Para todos los que nos puedan estar mirando u oyendo aquí en el área de Dallas, Texas, vengan y adoremos a Dios mañana, acá también en la ciudad de Irving. Habiéndole ya dado la bienvenida anticipadamente, voy a proceder a presentar a mi esposa María Elena, con quien voy a terminar la lección de esta semana. ¿Cómo estás en esta hora? Bendito sea Dios. Bien, saludos hermanos y abrazos fraternales para ustedes a donde quiera que estén, a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos a este último día de la semana. Estamos muy contentos porque Dios nos ha permitido este estudio tan maravilloso. Vamos a ponernos de rodillas ahora, hermanos, para poder pedir la bendición de Dios. Bendito y eterno Padre Celestial, muchas gracias le damos, Señor, por ese gran privilegio que nos da, Señor bendito, de poder estar aquí en estas horas para estudiar su palabra. Amén. Querido Dios, en este momento le suplico que por favor su Espíritu Santo se manifieste en nosotros, en cada corazón, Señor, en cada pensamiento, en cada mente, para que
podamos atesorar esta palabra, Amén. Señor. Querido Padre Celestial, ayúdenos para que esta palabra nos transforme nuestra vida, que podamos, Señor, reconocer que somos pecadores, que podamos sentir, Señor, ese dolor por el pecado, porque hemos pecado, y que podamos sentir tristeza, Padre, de haberte fallado, pero que nos ayudes, Señor, porque también reconocemos que tú viniste para sacarnos de este lodo cenagoso y llevarnos en alto, Señor, a las alturas, a las mansiones celestiales, Padre. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, a amarte, a obedecerte. Y Padre Santísimo, quiero suplicar por todos nuestros amigos, oyentes y televidentes, que los bendiga grandemente, a donde quiera que ellos se encuentren, Señor, que también ellos puedan encontrarse contigo a través de tu palabra. Bendíganos, Señor, y que su Espíritu Santo esté con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A veces uno se pregunta, de acuerdo a la revelación dada en el espíritu de profecía, de que Herodes había traído inválidos y mutilados y le ordenaba a Cristo para que hiciera un milagro y de esa manera beneficiarlo. A veces uno se pregunta, ¿por qué razón Cristo no hizo aquel milagro? Si esos inválidos y mutilados pues necesitaban ese tipo de milagro. Bueno, la lección de hoy nos va a responder si todavía está por ahí esa duda. María Elena, cuando Cristo vino a este mundo, ¿cuál fue la primera razón que declaraba la misión de Él? Esa misión que trajo para cumplir aquí en la tierra. Veamos, hermanos, qué nos dice la palabra de Dios. ¿Cuál fue esa misión de Cristo Jesús? Y la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Y nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Este texto, hermanos, es un texto maravilloso, un texto que tiene mucha enseñanza para nosotros, pero aquí podemos ver en este texto, hermanos, algo bien importante, donde dice específicamente, donde dice, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Por qué decimos que específicamente en esas palabras? Porque nos damos cuenta que ahí se encuentra la misión de Cristo. En esa palabrita, me ha enviado. Me ha enviado. Cristo Jesús fue enviado, hermanos, para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y quiénes son esos quebrantados de corazón? Bueno, esos quebrantados de corazón, dijo el Señor Jesús, que son los que reconocen la pobreza espiritual y sienten la necesidad de redención. Son aquellos quebrantados de corazón, son los que les duele el haber pecado. Son aquellos que se entristecen por haberle fallado a Dios. Los quebrantados de corazón son aquellas personas que lloran cuando han cometido pecado. No porque el llorar sea el que les va a quitar la culpabilidad, sino es un lloro de pesar, un lloro de dolor por haberle fallado al Señor Jesucristo. Pero a pesar de que hay un lloro de dolor, también hay en el fondo hay una felicidad de saber que tienen un Salvador en quien confiar. A estos son los que el Señor vino especialmente, a esos quebrantados de corazón, a sanar ese corazón contrito y humillado, a esos que sentían la necesidad de ser perdonados y levantados del pecado. En la Santa Palabra tenemos muchos ejemplos de personas que estuvieron enfermas y que necesitaban sanación, pero que el Señor les dijo antes de sanarlos: tus pecados te son perdonados, y con solo haberle dicho esas palabras, ellos fueron sanados de su enfermedad. Entonces vemos que a esos
fue enviado el Señor? A los quebrantados de corazón. La pregunta hoy es, ¿tú y yo nos hemos quebrantado también nosotros? ¿Hemos sentido ese quebranto de corazón, ese arrepentimiento, ese pesar? Cada día que le fallamos al Señor, ¿también nos quebrantamos de corazón? ¿O simple y sencillamente solo sentimos un sentimiento de culpa y ahí nomás nos quedamos? Si eso fuera así, hermanos, pues no está bien, porque el que pone en nosotros ese sentimiento, ese dolor, esa tristeza, es el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros le permitimos al Señor que venga a nuestras vidas y obre el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces es donde nosotros sentimos ese quebranto y el Señor está ahí listo para redimirnos, para levantarnos de donde hemos caído. Es hermosa esta palabra, hermanos. Entonces surge la pregunta, si dentro de las diferentes actividades de Jesús, aquí la primera es sanar a los quebrantados de corazón, aquellos inválidos, María Elena, y mutilados que Herodes le llevó u ordenó que le trajeran a Cristo para que los sanara, ¿será que estos estarían así como quebrantados del corazón para que Cristo los sanara? Bueno, esa respuesta, mira, la vamos a ver aquí en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 678, y nos dice: la misión de Cristo en este mundo no era satisfacer la curiosidad ociosa. Había venido para sanar a los quebrantados de corazón. Si pronunciando alguna palabra hubiese podido sanar las heridas de las almas enfermas de pecado, no habría guardado silencio, pero nada tenía que decir a aquellos que no querían sino pisotear la verdad bajo sus profanos pies. Así que, hermanos, nosotros vemos, de acuerdo a esta declaración, que sin duda aquellos inválidos y mutilados solo tenían necesidad de la sanidad física, pero no del espiritual. Porque dice acá que si pronunciando una palabra Jesús hubiera podido sanar las heridas de las almas enfermas de pecado, Él no habría guardado silencio. Pero si ustedes notaron en la lección del miércoles, se le ordenaba a Cristo que hiciera un milagro para que saliera para su propio beneficio. ¿Y qué sucedió? Jesús dice, guardaba silencio. ¿Por qué guardaba silencio? Dice el don profético aquí. Porque esas almas no serían sanadas del pecado. Solo serían sanadas del cuerpo, físicamente. Y el Señor dijo que el Espíritu Santo lo había ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Si estos inválidos y mutilados solo necesitaban la sanidad física y no la espiritual, entonces ese milagro iba a ser solamente por satisfacer la curiosidad de Herodes. Y ahora que nosotros miramos que eso es lo que estaba implícito en el silencio de Jesús, nosotros vemos que Él fue muy sabio al no hacerlo, porque Él conocía el corazón tanto de los que estaban físicamente quebrantados como el corazón de Herodes. Ahora dice la nota que nada tenía el Señor que decir a aquellos que no querían sino pisotear la verdad bajo sus profanos pies. No iba realmente a ser beneficioso el milagro a aquellas personas. Sencillamente iba a satisfacer la curiosidad de un hombre impío y que solamente tenía el deseo de verlo, pero todos los demás que estaban allí, que iban a ser testigos del milagro, iban
a pisotear la verdad bajo sus profanos pies. Hermanos, los enemigos de la verdad, los enemigos de Jesús, siempre han querido pisotear la verdad. Siempre han querido, hermanos, menospreciar la obra del Señor. Y esto ha sido a lo largo de la historia. Todavía esto sigue manifestándose. Todavía, hermanos, hay personas hoy en día que siguen pisoteando la verdad bajo sus profanos pies. Dice el libro de Hebreos capítulo 10, 29, capítulo 10, versículo 29, que hay una manera de cómo esto sucede. Hebreos 10, 29, si lo lees, María Elena, por favor. Claro. Hebreos 10, 29 nos dice: ¿de cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Nosotros miramos aquí que los que tienen por inmunda la sangre del pacto, los que menosprecian el sacrificio de Jesús, sencillamente están pisoteando, dice, al Hijo de Dios. Aquellos que se burlan del cristianismo, los que se burlan de lo que Jesús ha hecho posible por la raza humana, los que tienen por inmunda su sangre derramada, esos están pisoteándole a Jesús como tal. Pisotearle significa despreciarle. En otras palabras, no agradecer el grande ofrecimiento de salvación que Cristo les da. Es como dijo el mismo Cristo en Mateo 7:6, si lo lees, María Elena, lo siguiente: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Prácticamente, hermanos, los que pisotean la verdad vienen a ser como los perros y los cerdos que pisotean las perlas de las que Cristo está hablando aquí. Es decir, menosprecian, rechazan el ofrecimiento del Salvador. El don profético, comentando esto de estos perros, dice lo siguiente: Jesús se refiere aquí a una clase de personas que no tienen ningún deseo de escapar de la esclavitud del pecado. Por haberse entregado a lo corrupto y vil, su naturaleza se ha degradado de tal manera que se aferran al mal y no quieren separarse de él. Los siervos de Cristo no deben permitir que los estorben quienes solo consideran el Evangelio como tema de contención e ironía. Pero miren ustedes, los perros, los cerdos, son, dice, aquellas personas que no tienen ningún deseo de escapar de la esclavitud del pecado y por lo tanto se siguen degradando y les gusta solamente contender. Esto está en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 110. Pero el Espíritu de Profecía va más allá con esto de pisotear la verdad. Dice en Consejos para la Iglesia que muchos ministros enseñan a sus congregaciones y muchos profesores y doctores dicen a sus estudiantes que la ley de Dios ha sido cambiada o abrogada, y a los que tienen los requerimientos de ella por válidos y dignos de ser obedecidos literalmente, se los considera como merecedores tan solo de burla y desprecio. Al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Así que como aquel día, allá en el tribunal de Herodes, Herodes mismos y todos los que estaban con él solo iban a pisotear la verdad bajo sus profanos pies, dice aquí el don profético que los ministros de hoy en día, en sus congregaciones, y muchos profesores hoy en día en los institutos de teología, y muchas personas, estudiantes, muchas personas preparadas, muchos, dice, sencillamente hacen lo mismo cuando le enseñan a sus estudiantes que la ley de Dios ha sido cambiada y abrogada y que no tienen por qué obedecerse, y más bien se burlan o desprecian a los que la obedecen. ¿Cómo dice que al hacer esto no solo rechazan la ley de Dios, sino que rechazan al autor de ella? Es decir,
a nuestro Dios. Al pisotear, dice la ley de Dios, se niegan la autoridad del legislador. Ninguno de los errores, dice, aceptados por el mundo cristiano, ataca más atrevidamente la autoridad de Dios. Ninguno está en tan abierta oposición con las enseñanzas de la razón. Ninguno es de tan perniciosos resultados como la doctrina moderna que tanto cunde de que la ley de Dios ya no es más de carácter obligatorio para los hombres. Toda nación tiene sus leyes que exigen respeto y obediencia. Ningún gobierno podría subsistir sin ellas. Y es posible imaginarse que el Creador del cielo y de la tierra no tenga ley alguna para gobernar los seres a los cuales creó. Supongamos que los ministros más eminentes se pusieran a predicar que las leyes que gobiernan a su país y amparan los derechos de los ciudadanos no estaban más en vigencia, que por coartar las libertades del pueblo ya no se les debe obediencia. ¿Por cuánto tiempo se tolerarían semejantes prédicas? ¿Pero es acaso mayor ofensa desdeñar las leyes de los estados y de las naciones que pisotear los preceptos divinos que son el fundamento de todo gobierno? Consejos para la Iglesia, página 65. Así que nosotros miramos que esto de pisotear la verdad bajo los profanos pies lo siguen haciendo ahora ministros y feligreses cuando profanan la santa ley de Dios, cuando la miran con desdén, es decir, sin importancia, cuando inclusive se burlan de aquellos que predicamos que los mandamientos siguen siendo válidos y que guardamos el sábado. Ha habido predicadores que hasta en el púlpito han tirado la ley de Dios al suelo y han dicho, no estamos obligados a guardar la ley porque nosotros somos salvos por gracia. Sencillamente estas personas pisotean la verdad bajo sus pies. He aquí el llamado entonces para todos nuestros hermanos que guardan el domingo y que siguen creyendo de que porque somos salvos por la gracia no estamos obligados a obedecer los mandamientos. El llamado para ustedes, mis hermanos, es a que cambien de actitud y que no profanen al legislador, al que dio la ley de Dios. Porque cuando nosotros pensamos así y cuando pisoteamos los mandamientos de Dios y nos expresamos de que no es válida la ley de Dios para este tiempo, sencillamente nosotros estamos pisoteando bajo la planta de nuestros pies esa gran verdad. Y al pisotear esa gran verdad, pisoteamos al que la ha dado, como es nuestro Dios. De manera que Jesús no hizo el milagro aquel día, porque Él no se iba a prestar para que siguieran pisoteando la verdad bajo la planta de sus pies Herodes y los sacerdotes que estaban allí. Hermanos y hermanas, no seamos nosotros como los fariseos y los escribas y todos aquellos líderes religiosos que pisoteaban la ley de Dios. No la pisoteemos nosotros, o guardémosla, obedezcámosla por amor. Recuerden lo que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amemos a Jesús y por amor a Él, respetemos su santa ley y no la pisoteemos. Oramos en esta hora para pedir a Dios que usted, mi amigo televidente, si no se ha dispuesto a guardar los mandamientos, lo haga a partir de ahora para que Dios le bendiga ricamente. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, aprendemos, Señor, en esta hora, en esta lección, que necesitamos un quebrantamiento de corazón para ser sanados de nuestra enfermedad espiritual. Sabemos, Señor, que eso es lo primordial que debe ocurrir en nosotros, el quebrantamiento del corazón, que tenga dolor por haber pecado. Eso sabemos que tu Santo Espíritu nos lo puede dar, de manera que te lo pedimos en esta hora. Pero al mismo tiempo te rogamos que amemos tu verdad, que te amemos a ti como también tu santa ley, que no la pisoteemos, que no hagamos como aquellos hombres que buscaban pisotear la verdad siempre debajo de sus pies. Ayúdanos a nosotros a no hacer eso, sino más bien a poner la verdad en alto, a amarla y respetarla, y por amor a ti, vivirla y practicarla. Rogamos, Señor, que nos volvamos obedientes a tus santos mandamientos, a que no pisoteemos tu santa ley. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.